El día más feliz de su vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla que cambiaría todo para siempre. Ana llevaba meses soñando con este momento, planeando cada detalle de su boda perfecta con Roberto, el hombre que había conquistado su corazón 3 años atrás. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que un simple examen médico prenupcial revelaría un secreto tan profundo y perturbador que pondría en tela de juicio no solo su matrimonio, sino toda la vida que habían construido juntos. La historia comenzó una mañana soleada de primavera, cuando Ana y Roberto se dirigieron juntos a la clínica médica del centro de la ciudad para realizar los exámenes de rutina que exigía la iglesia antes de la ceremonia. Era solo un trámite, pensaban ambos, algo completamente normal que todas las parejas hacían antes de casarse. Ana se sentía radiante esa mañana, llevaba puesto su vestido azul favorito y no podía dejar de sonreír mientras imaginaba cómo sería caminar por el altar en solo 2 semanas. Roberto, por su parte, se mostraba un poco nervioso, pero Ana atribuía esa inquietud a los nervios típicos del novio. Después de todo, él siempre había sido más reservado que ella, más cauteloso con las emociones. Lo que Ana no sabía era que Roberto había estado ocultando algo importante durante toda su relación, algo que él mismo había descubierto por accidente solo unos meses atrás, pero que había decidido mantener en secreto para no arruinar su felicidad. El doctor Martínez, un hombre de mediana edad con años de experiencia en medicina familiar, los recibió con su habitual amabilidad profesional. Era conocido en la comunidad por su meticulosa atención al detalle y su capacidad para detectar problemas de salud que otros médicos pasaban por alto. Había realizado cientos de exámenes prenupciales a lo largo de su carrera, y la mayoría eran rutinarios y sin complicaciones. Sin embargo, algo en la actitud de Roberto le llamó la atención desde el momento en que entraron a su consulta. Mientras realizaba las preguntas habituales sobre el historial médico familiar, el doctor Martínez notó que Roberto evitaba el contacto visual y se mostraba visiblemente incómodo cuando se mencionaban ciertos temas relacionados con la herencia genética. Ana, completamente ajena a la atención que percibía el médico, respondía alegremente a todas las preguntas, compartiendo detalles sobre su familia y sus planes futuros con una inocencia que pronto se vería brutalmente interrumpida. Los primeros exámenes transcurrieron sin novedad. Los análisis de sangre básicos, las radiografías del tórax y las pruebas de función cardíaca mostraron resultados completamente normales para ambos. Ana se sentía aliviada y emocionada, comentando con Roberto sobre los planes para su luna de miel en Europa mientras esperaban los resultados de las pruebas más especializadas. Pero el doctor Martínez había decidido realizar algunos exámenes adicionales basándose en su intuición profesional y en las señales sutiles que había percibido durante la consulta inicial. Fue durante el análisis genético detallado cuando el doctor Martínez hizo un descubrimiento que lo dejó completamente perplejo. Los resultados que tenía frente a él eran tan inesperados y preocupantes que tuvo que verificarlos 3 veces antes de aceptar que no había ningún error. Lo que había encontrado no era solo un problema médico, sino algo que cuestionaba la misma base de la relación entre Ana y Roberto, algo que ponía en duda todo lo que creían saber el uno del otro. El doctor se encontró en una posición extremadamente difícil. Como profesional de la salud, tenía la obligación ética de informar a sus pacientes sobre cualquier hallazgo relevante, pero lo que había descubierto era tan delicado y potencialmente devastador que sabía que cambiaría sus vidas para siempre. La información que tenía en sus manos no solo afectaría su matrimonio, sino que revelaría secretos familiares que habían estado ocultos durante décadas. Ana notó el cambio en la expresión del doctor cuando regresó con los resultados finales. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por una seriedad que la hizo sentir un nudo en el estómago. Roberto, por su parte, palideció visiblemente, como si supiera intuitivamente que el momento que había estado temiendo finalmente había llegado. El ambiente en la consulta se volvió tenso y pesado, cargado de una anticipación que ninguno de los presentes podía ignorar. El doctor Martínez se aclaró la garganta nerviosamente antes de hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sabía que lo que estaba a punto de revelar no solo cambiaría el destino de esta pareja, sino que desencadenaría una serie de eventos que afectarían a familias enteras. El secreto que había descubierto era tan impactante que incluso él, con toda su experiencia médica, se sentía abrumado por las implicaciones de lo que había encontrado. Ana tomó la mano de Roberto, buscando consuelo en su contacto, sin saber que ese simple gesto sería uno de los últimos momentos de intimidad genuina que compartirían antes de que la verdad saliera a la luz. Roberto, sintiendo el calor de su mano, cerró los ojos por un momento, sabiendo que su mundo estaba a punto de colapsar y que nada volvería a ser igual entre ellos. El doctor Martínez finalmente rompió el silencio con palabras que resonarían en sus mentes durante el resto de sus vidas, revelando un secreto tan profundo y perturbador que transformaría no solo su futuro juntos, sino toda su comprensión del pasado que creían conocer. «Necesito hablar con ustedes sobre algo muy delicado», comenzó el doctor, su voz cargada de una gravedad que inmediatamente puso en alerta a la pareja.
Ana sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, mientras que Roberto apretó inconscientemente los puños, preparándose para lo que sabía que podría ser el fin de todo lo que había construido con tanto cuidado durante los últimos años. Para entender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo en esa consulta médica, es necesario retroceder en el tiempo y conocer la historia que había llevado a Ana y Roberto hasta ese momento. Su historia de amor había comenzado de la manera más romántica posible, en una librería del centro histórico de la ciudad, donde ambos habían llegado buscando el mismo libro de poesía. Ana trabajaba como profesora de literatura en el instituto local, mientras que Roberto se desempeñaba como arquitecto en una firma prestigiosa de la capital. Desde su primer encuentro, había existido una conexión inexplicable entre ellos. Ana había quedado cautivada por la gentileza de Roberto y su manera reflexiva de hablar sobre arte y literatura. Roberto, por su parte, se había sentido inmediatamente atraído por la inteligencia y la pasión que Ana demostraba al hablar de sus estudiantes y su amor por la enseñanza. Ambos provenían de familias tradicionales de la región, con raíces profundas en la comunidad local que se remontaban a varias generaciones. La familia de Ana era bien conocida en el pueblo. Su padre había sido el alcalde durante 15 años, y su madre dirigía la sociedad benéfica local. Los García habían sido siempre una familia respetada, conocida por su honestidad y su compromiso con la comunidad. Ana había crecido escuchando historias sobre sus abuelos, quienes habían llegado al pueblo en los años 40 y habían establecido el primer negocio de materiales de construcción de la zona. Roberto, por otro lado, había crecido en una familia más reservada. Los Mendoza habían llegado al pueblo aproximadamente en la misma época que los García, pero siempre habían mantenido un perfil más bajo. Su padre trabajaba en el banco local, y su madre se dedicaba al hogar. Roberto tenía 2 hermanas mayores que se habían casado y mudado a otras ciudades, dejándolo como el único hijo que permanecía cerca de sus padres ancianos. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus familias compartían más que solo la historia de haber llegado al pueblo en la misma década. Durante los meses previos a la boda, Roberto había comenzado a investigar su árbol genealógico como parte de un proyecto personal que quería regalar a Ana en su aniversario. Había pasado horas en los archivos municipales, revisando documentos antiguos y certificados de nacimiento, tratando de trazar la historia de su familia con la mayor precisión posible. Fue durante esa investigación genealógica cuando Roberto se topó con un documento que lo dejó completamente conmocionado. Entre los papeles amarillentos del archivo, encontró un certificado de nacimiento que contenía información que contradecía todo lo que había conocido sobre su historia familiar. El documento revelaba conexiones familiares que habían sido cuidadosamente ocultadas durante décadas, secretos que sus padres habían guardado con la esperanza de que nunca salieran a la luz. La conmoción inicial de Roberto se transformó rápidamente en una angustia profunda cuando comenzó a entender las implicaciones de lo que había descubierto. No se trataba simplemente de un error en los registros o de una confusión administrativa. Los documentos mostraban claramente una conexión familiar que, de ser cierta, cambiaría completamente la naturaleza de su relación con Ana. Roberto se encontró enfrentando la posibilidad de que su amor por Ana fuera no solo inapropiado, sino potencialmente imposible según las normas sociales y legales. Durante las semanas siguientes al descubrimiento, Roberto luchó internamente con la decisión de qué hacer con esa información. Una parte de él quería creer que se trataba de un error, que los documentos estaban equivocados o que había malinterpretado la información. Pero cuanto más investigaba, más evidencia encontraba que confirmaba sus peores temores. Los registros eran consistentes, los nombres coincidían, y las fechas se alineaban perfectamente con la narrativa que estaba emergiendo. Roberto intentó acercarse sutilmente al tema con sus padres, haciendo preguntas casuales sobre la historia familiar durante las cenas dominicales. Sin embargo, notó que cada vez que mencionaba ciertos nombres o fechas, sus padres se ponían visiblemente nerviosos y cambiaban rápidamente de tema. Su madre, en particular, mostraba signos de ansiedad extrema cuando Roberto preguntaba sobre los primeros años de la familia en el pueblo. La presión del secreto comenzó a afectar la relación de Roberto con Ana de maneras que ella no podía entender. Se volvió más distante, menos comunicativo, y a menudo parecía perdido en sus pensamientos durante las conversaciones. Ana inicialmente atribuyó este cambio a los nervios prematrimoniales, algo completamente normal en las parejas que se preparan para casarse. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la distancia emocional se volvió más pronunciada. Ana intentó hablar con Roberto sobre sus preocupaciones en varias ocasiones, pero él siempre encontraba maneras de evadir las conversaciones más profundas. Le aseguraba que todo estaba bien, que simplemente estaba estresado por el trabajo y los preparativos de la boda. Ana, confiando en el hombre que amaba, decidió darle espacio y tiempo, creyendo que todo se resolvería una vez que pasara la ceremonia. Mientras tanto,
El doctor Martínez había estado realizando sus propias investigaciones después de notar las anomalías en los exámenes médicos. Como profesional experimentado, sabía que los patrones genéticos que había observado no eran coincidencia. Había visto casos similares en el pasado, situaciones donde las familias habían ocultado información crucial sobre su historia médica y genealógica. Su experiencia le decía que estaba frente a un caso que requería una investigación más profunda y delicada. El médico había contactado discretamente con colegas de otras ciudades, consultando sobre casos similares y buscando orientación sobre cómo manejar la situación de manera ética y profesional. Sabía que la información que tenía en sus manos no solo afectaría a Ana y Roberto, sino que podría tener ramificaciones para toda la comunidad, revelando secretos familiares que habían estado enterrados durante generaciones. Ahora, sentado frente a la pareja en su consulta, el doctor Martínez se preparaba para revelar una verdad que cambiaría todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre el amor que pensaban que era puro e inocente. Los resultados de sus exámenes han mostrado algo muy inusual, comenzó el doctor, observando cuidadosamente las reacciones de ambos. Ana se inclinó hacia adelante, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación creciente. Roberto, por el contrario, se hundió ligeramente en su silla, como si estuviera tratando de desaparecer. El médico notó esta diferencia en sus reacciones y supo inmediatamente que sus sospechas eran correctas. «Doctor, ¿qué tipo de problema encontró?», preguntó Ana con voz temblorosa, tomando la mano de Roberto con más fuerza. «Es algo que puede afectar nuestros planes de tener hijos en el futuro». Su mente ya estaba imaginando los peores escenarios médicos posibles: enfermedades hereditarias, problemas de fertilidad o condiciones genéticas que podrían transmitir a su descendencia. El doctor Martínez intercambió una mirada significativa con Roberto, quien había palidecido aún más y evitaba completamente el contacto visual con Ana. «Roberto», dijo el médico con voz firme pero comprensiva, «creo que hay algo que necesitas compartir con Ana antes de que yo continúe con los resultados médicos». «No es así». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana giró lentamente su cabeza hacia Roberto, comenzando a darse cuenta de que algo mucho más complejo estaba sucediendo. «¿Roberto? ¿De qué está hablando el doctor? ¿Qué es lo que no me has dicho?». Su voz comenzaba a mostrar signos de pánico, y sus ojos se llenaron de lágrimas de confusión y miedo. Roberto cerró los ojos y respiró profundamente, sabiendo que el momento que había estado temiendo durante meses finalmente había llegado. «Ana, yo descubrí algo hace unas semanas, mientras investigaba nuestro árbol genealógico. Al principio pensé que era un error, pero...». Su voz se quebró, incapaz de continuar con las palabras que sabía que destruirían el mundo de la mujer que amaba. «¿Qué descubriste, Roberto? Háblame. ¿Qué es tan terrible que no has podido decírmelo en todos estos meses?». Ana se levantó de su silla, sus emociones oscilando entre la desesperación y la ira. «Vamos a casarnos en 2 semanas. ¿Cómo puedes tener secretos conmigo ahora?». El doctor Martínez intervino suavemente, entendiendo que la situación requería su guía profesional. «Ana, por favor siéntate. Lo que voy a decirles afectará a ambos profundamente, y necesito que estén preparados para escuchar información que cambiará su perspectiva sobre muchas cosas». Su tono médico profesional no podía ocultar completamente la compasión que sentía por la pareja. Ana se sentó lentamente, pero su cuerpo estaba tenso como un resorte, lista para saltar ante cualquier revelación. Roberto finalmente levantó la vista y la miró directamente a los ojos por primera vez en semanas. En su mirada, Ana pudo ver una tristeza tan profunda que le cortó la respiración. «Roberto, me estás asustando», susurró, su voz apenas audible. «¿Qué descubriste, Roberto? Háblame. ¿Qué es tan terrible que no has podido decírmelo en todos estos meses?». Ana se levantó de su silla, sus emociones oscilando entre la desesperación y la ira. «Vamos a casarnos en 2 semanas. ¿Cómo puedes tener secretos conmigo ahora?». El doctor Martínez intervino suavemente, entendiendo que la situación requería su guía profesional. «Ana, por favor siéntate. Lo que voy a decirles afectará a ambos profundamente, y necesito que estén preparados para escuchar información que cambiará su perspectiva sobre muchas cosas». Su tono médico profesional no podía ocultar completamente la compasión que sentía por la pareja. Ana se sentó lentamente, pero su cuerpo estaba tenso como un resorte, lista para saltar ante cualquier revelación. Roberto finalmente levantó la vista y la miró directamente a los ojos por primera vez en semanas. En su mirada, Ana pudo ver una tristeza tan profunda que le cortó la respiración. «Roberto, me estás asustando», susurró, su voz apenas audible. «Los análisis genéticos que realicé», continuó el doctor Martínez, «muestran marcadores que indican una relación familiar entre ustedes dos. Los patrones de ADN son consistentes con
Se detuvo, buscando las palabras más delicadas posibles. Con individuos que comparten un ancestro común muy cercano. Ana lo miró sin comprender completamente. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Estás diciendo que Roberto y yo somos parientes lejanos? Eso no es tan inusual en pueblos pequeños como el nuestro, ¿verdad? Su voz contenía una esperanza desesperada de que la explicación fuera simple e inofensiva. Roberto finalmente encontró el valor para hablar. Ana, no son parientes lejanos. Los documentos que encontré en el archivo municipal muestran que nuestros padres. Se detuvo nuevamente, las palabras atascándose en su garganta como si se negaran a ser pronunciadas. ¿Qué pasa con nuestros padres, Roberto? Ana se puso de pie nuevamente, esta vez acercándose a él con una determinación feroz. Dímelo ahora. No puedo soportar más este suspenso. El doctor Martínez observaba la escena con el corazón encogido, sabiendo que estaba presenciando el momento en que una pareja profundamente enamorada descubriría que su relación era imposible. Había visto muchas cosas en su carrera médica, pero situaciones como esta siempre lo afectaban profundamente. Los documentos muestran que tu padre y mi madre son hermanos, Roberto finalmente logró decir, su voz apenas un susurro. Hermanos que fueron separados cuando eran niños y adoptados por familias diferentes. Nuestros padres nunca nos lo dijeron porque ellos mismos no querían recordar el trauma de la separación. Ana se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Roberto hubieran detenido el tiempo mismo. Su mente luchaba por procesar la información, rechazándola instintivamente. No, eso no puede ser cierto. Es imposible. Nuestros padres se conocen desde que llegaron al pueblo, nunca mencionaron ser familia. Por eso reaccionaban de manera tan extraña cuando yo hacía preguntas sobre la historia familiar, continuó Roberto, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Ellos sabían, Ana. Siempre supieron, pero decidieron mantenerlo en secreto porque pensaron que era mejor que olvidáramos el pasado doloroso. El doctor Martínez asintió gravemente. Los análisis confirman lo que Roberto descubrió en los documentos. Ustedes son primos hermanos, lo que explica los patrones genéticos que observé en sus exámenes. Esta información no solo afecta la legalidad de su matrimonio, sino que también tiene implicaciones importantes para cualquier descendencia que pudieran tener. Ana se desplomó en su silla, su mundo entero colapsando a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su vida, su familia, y su amor por Roberto se había transformado en una mentira elaborada construida sobre secretos familiares y verdades ocultas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron ocultarnos algo tan importante durante toda nuestra vida? Roberto se acercó a ella, extendiendo una mano temblorosa para tocar su hombro, pero Ana se apartó instintivamente. El gesto de rechazo fue como una puñalada para Roberto, quien se dio cuenta de que acababa de perder no solo la mujer que amaba, sino también la posibilidad de un futuro juntos. Ana, por favor, tenemos que hablar sobre esto. Tenemos que encontrar una manera de... Roberto comenzó, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. ¿Qué podían hacer? ¿Cómo podían superar algo así? ¿Una manera de qué, Roberto? Ana lo confrontó, sus ojos ahora llenos de una mezcla de dolor y furia. ¿Una manera de ignorar que somos familia? ¿Una manera de fingir que esto no cambia todo entre nosotros? El doctor Martínez observaba en silencio, sabiendo que su papel ahora era simplemente estar presente mientras la pareja procesaba la información devastadora. Había más detalles médicos que discutir, más implicaciones que explicar, pero entendía que primero necesitaban tiempo para asimilar la realidad de su situación. La consulta se llenó de un silencio pesado y tenso, cargado de todas las palabras no dichas, los sueños rotos, y las preguntas sin respuesta que ahora flotaban entre ellos como fantasmas de un futuro que nunca existiría. Fue en ese momento de devastadora quietud cuando el teléfono del doctor Martínez comenzó a sonar con insistencia. El médico dudó si contestar, pero algo en el tono urgente de la llamada lo obligó a atender. Disculpen un momento, murmuró, tomando el auricular con manos temblorosas por la tensión del momento que acababa de presenciar. Doctor Martínez, habla la enfermera Patricia del Hospital General. La voz al otro lado sonaba agitada y preocupada. Necesito hablar con usted urgentemente sobre los exámenes que envió ayer para verificación. Hemos encontrado algo muy extraño en los resultados, algo que contradice completamente lo que usted reportó inicialmente. Ana y Roberto, sumidos en su propio dolor, apenas prestaron atención a la llamada telefónica, pero el doctor Martínez sintió como la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué tipo de contradicción?, preguntó, tratando de mantener su voz baja para no alarmar más a la pareja que tenía frente a él. Los análisis genéticos que solicitó como segunda opinión muestran resultados completamente diferentes a los que usted tiene en su consulta.
Según nuestros laboratorios más avanzados, no existe ninguna relación familiar cercana entre estas dos personas. De hecho, sus perfiles genéticos son tan diferentes que es completamente segura, doctor. Pero hay algo más inquietante. Hemos descubierto que alguien manipuló deliberadamente los resultados originales que usted recibió. Los documentos muestran signos claros de alteración digital, y los códigos de identificación de las muestras fueron modificados sistemáticamente. Ana, que había estado perdida en su propio mundo de dolor y confusión, comenzó a notar la expresión de shock absoluto en el rostro del doctor Martínez. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz ronca, limpiándose las lágrimas de los ojos. ¿Quién está llamando? Roberto también levantó la vista. Algo en el tono de la conversación telefónica había captado su atención fragmentada. El doctor Martínez los miró a ambos, su mente luchando por procesar la información que acababa de recibir y las implicaciones terribles de lo que esto significaba. Necesito colgar ahora, pero envíenme inmediatamente todos los resultados correctos y una copia del análisis forense de la manipulación, le dijo el doctor a la enfermera antes de terminar la llamada. Sus manos temblaban mientras colgaba el teléfono, y su rostro había adquirido una palidez que rivalizaba con la de Roberto. Doctor, ¿qué está sucediendo? ¿Había algún problema con nuestros exámenes médicos también? Ana se puso de pie nuevamente, una nueva ola de ansiedad apoderándose de ella. Por favor, no puede haber más malas noticias. No puedo soportar más sorpresas hoy. El doctor Martínez se quedó inmóvil por un momento, tratando de encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. Ha ocurrido algo muy grave, comenzó lentamente. Los resultados que les mostré hace unos minutos, parece que fueron deliberadamente falsificados. Alguien manipuló intencionalmente sus análisis genéticos para hacer que pareciera que ustedes eran parientes cercanos. Roberto se levantó de un salto, su confusión transformándose rápidamente en una mezcla de alivio y furia. ¿Qué está diciendo? ¿Que alguien saboteó deliberadamente nuestros exámenes médicos? ¿Pero por qué alguien haría algo así? Ana miró entre Roberto y el doctor, su mente luchando por procesar esta nueva información que contradecía completamente lo que habían creído durante los últimos minutos devastadores. ¿Está diciendo que no somos parientes? ¿Que todo esto fue una mentira elaborada? Según los nuevos resultados del Hospital General, ustedes no tienen ninguna relación familiar, confirmó el doctor Martínez, pero su expresión seguía siendo grave. Sin embargo, esto significa que alguien con acceso a equipos médicos sofisticados y conocimiento técnico especializado orquestó deliberadamente esta situación para separarlos. El alivio inicial de Ana y Roberto comenzó a transformarse en una nueva forma de terror. Si alguien había ido tan lejos como para falsificar resultados médicos para destruir su relación, ¿qué más estaban dispuestos a hacer? ¿Quién tenía tanto poder y motivación para querer arruinar su matrimonio de manera tan elaborada y cruel? Pero los documentos que encontré en el archivo municipal, Roberto murmuró, su mente tratando de conectar las piezas del rompecabezas. Esos también deben haber sido falsificados. Alguien plantó esa información específicamente para que yo la encontrara durante mi investigación genealógica. Ana se acercó a Roberto, tomando sus manos por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. ¿Quién podría querer hacernos esto? ¿Quién conoce nuestros planes lo suficientemente bien como para saber que harías esa investigación genealógica? ¿Y quién tiene acceso tanto a los archivos municipales como a los laboratorios médicos? El doctor Martínez observaba el intercambio entre la pareja, su mente médica analizando sistemáticamente las posibilidades. Esto requiere recursos considerables, conocimiento técnico avanzado y acceso a múltiples instituciones. No es algo que una persona común podría orquestar sola. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña consulta, su mente trabajando febrilmente. Alguien que conoce nuestras familias, alguien que sabe sobre nuestros hábitos y rutinas, alguien que tiene conexiones tanto en el gobierno local como en el sistema médico. De repente se detuvo, una realización terrible iluminando su rostro. Ana, ¿quién más sabía sobre los exámenes prenupciales específicos que íbamos a realizar? Ana frunció el ceño, tratando de recordar todas las conversaciones que habían tenido sobre los preparativos de la boda. Le contamos a nuestras familias, obviamente. También hablamos con el padre Miguel sobre los requisitos de la iglesia. Y se detuvo abruptamente, sus ojos abriéndose con horror. También se lo mencionamos a... ¿A quién, Ana? ¿Quién más sabía los detalles específicos de nuestros exámenes médicos? Roberto se acercó a ella, agarrando suavemente sus hombros. Ana lo miró con una expresión de incredulidad y terror creciente. Roberto, ¿recuerdas la cena que tuvimos el mes pasado con mi prima Carmen? Ella hizo muchas preguntas específicas sobre nuestros exámenes médicos, sobre qué doctor íbamos a ver, qué tipo de pruebas nos harían.
Pensé que solo estaba siendo curiosa, porque ella también se va a casar pronto. Roberto sintió como un escalofrío recorría su columna vertebral. Carmen siempre había mostrado una actitud extraña hacia su relación con Ana, a veces demasiado interesada en sus planes, otras veces haciendo comentarios sutilmente negativos sobre su compatibilidad como pareja. El doctor Martínez interrumpió sus pensamientos. Hay algo más que deben saber. La persona que llamó pidió específicamente que no les informara sobre los resultados correctos hasta después de que se cancelara su boda. Alguien quería asegurarse de que el daño fuera permanente. En ese momento, la puerta de la consulta se abrió bruscamente sin previo aviso. Carmen entró con una sonrisa fría en el rostro, seguida por un hombre mayor que ninguno de ellos reconocía. Ana y Roberto se quedaron helados al ver a la prima que acababan de mencionar aparecer como si hubiera estado escuchando toda la conversación desde afuera. Veo que finalmente descubrieron mi pequeño plan, dijo Carmen con una calma inquietante, cerrando la puerta detrás de ella. Aunque debo admitir que esperaba que durara al menos hasta después de cancelar la boda oficialmente. Ana se levantó de un salto, su shock transformándose rápidamente en furia. Carmen, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos familia. ¿Por qué querrías destruir mi felicidad de esta manera? Carmen rió con amargura, sus ojos brillando con una mezcla de celos y resentimiento que había estado ocultando durante años. ¿Familia? Ana, tú siempre has tenido todo lo que yo quería. El trabajo perfecto, la vida perfecta, el hombre perfecto. Era hora de que sintieras lo que es perder algo realmente importante. Roberto se acercó protectoramente a Ana, pero sus ojos estaban fijos en el hombre desconocido que acompañaba a Carmen. ¿Y quién es él? ¿Tu cómplice en todo esto? El hombre mayor sonrió con una expresión que helaba la sangre. Soy el doctor Herrera, y trabajo en el laboratorio donde se procesaron inicialmente sus exámenes. Carmen me contrató para alterar los resultados a cambio de una suma considerable de dinero. El doctor Martínez se puso de pie, su indignación profesional superando su shock. ¿Cómo pudieron comprometer la integridad médica de esta manera? Esto es una violación grave de la ética profesional. Carmen se encogió de hombros con indiferencia. Todo era temporal de cualquier manera. Solo necesitaba tiempo suficiente para que Roberto se diera cuenta de que Ana no era la mujer perfecta que él creía que era. Pensé que si veía cómo reaccionaba bajo presión extrema, finalmente abriría los ojos. «Estás completamente loca», gritó Ana, las lágrimas de frustración y traición corriendo por sus mejillas. «Roberto me ama de verdad, no como el amor obsesivo y enfermizo que tú sientes por él». La confesión cayó sobre la habitación como una bomba. Roberto miró a Carmen con una expresión de horror y comprensión. ¿Todo esto fue porque estás enamorada de mí? Carmen, ¿cómo pudiste llegar tan lejos? Carmen se acercó a Roberto con una sonrisa desesperada. Roberto, todo lo que hice fue para demostrarte que Ana no te merecía. Mira cómo reaccionó cuando pensó que eran parientes. Una mujer que realmente te amara habría luchado por encontrar una solución, pero ella inmediatamente te rechazó. Eso es porque cualquier persona normal habría reaccionado exactamente de la misma manera, Roberto respondió firmemente. Lo que hiciste no demuestra nada excepto lo lejos que estás dispuesta a llegar para lastimar a las personas que amas. El doctor Herrera comenzó a moverse nerviosamente hacia la puerta. Carmen, esto se está saliendo de control. Acordamos que nadie se enteraría de mi participación en esto. Pero el doctor Martínez ya había tomado su teléfono y estaba marcando. Nadie va a salir de esta consulta hasta que llegue la policía. Lo que han hecho constituye fraude médico, falsificación de documentos y conspiración para causar daño emocional. Carmen se dio cuenta de que su plan había fracasado completamente y que ahora enfrentaba consecuencias legales graves. Roberto, por favor, todo lo que quería era una oportunidad contigo. Ana nunca te amó como yo lo hago. Roberto tomó firmemente la mano de Ana y la miró directamente a los ojos. Ana, después de todo lo que hemos pasado hoy, hay algo que necesito decirte. Estos últimos meses, cuando creía que había un secreto terrible entre nosotros, me di cuenta de que mi amor por ti es tan profundo que estaba dispuesto a encontrar cualquier manera de estar contigo, incluso si significaba enfrentar las consecuencias más difíciles. Ana sonrió a través de sus lágrimas, finalmente sintiendo que el peso de la pesadilla comenzaba a levantarse de sus hombros. Roberto, yo también me di cuenta de algo hoy. Cuando pensé que podríamos perder nuestro futuro juntos, entendí que no hay nada en este mundo que pueda cambiar lo que siento por ti. Pero justo cuando parecía que la pesadilla había terminado, el doctor Martínez recibió una última llamada que cambiaría todo una vez más. Su expresión se volvió seria mientras escuchaba al otro lado de la línea. Entiendo. Sí, se lo diré inmediatamente.
Colgó el teléfono y miró a la pareja con una expresión extraña. Hay una última revelación que deben conocer. Los análisis forenses de los documentos del archivo municipal muestran que esos también fueron falsificados, pero no por Carmen. Roberto frunció el ceño, confundido. ¿Qué quiere decir? ¿Quién más estaba involucrado en esto? Los documentos fueron plantados hace varios meses por alguien más, alguien que aparentemente quería que Roberto descubriera esa información falsa sobre su historia familiar, explicó el doctor Martínez. Según la investigación policial, esa persona es Luis Mendoza, tu propio padre, Roberto. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Mi padre? ¿Por qué mi padre haría algo así? Ana apretó su mano con fuerza, ofreciéndole su apoyo incondicional mientras procesaba esta revelación final. Carmen, que había estado observando la escena con creciente desesperación, aprovechó la distracción para intentar escapar, pero el doctor Martínez ya había bloqueado la puerta. Aparentemente, tu padre descubrió los sentimientos de Carmen hacia ti y los planes que ella tenía para sabotear tu relación, continuó el doctor. En lugar de confrontarla directamente, decidió crear su propia versión de los hechos para protegerte de lo que él consideraba una amenaza para tu felicidad. Roberto negó con la cabeza, abrumado por la complejidad de la situación. Entonces mi padre sabía todo el tiempo que Carmen estaba tramando algo contra nosotros, y en lugar de advertirnos, decidió crear sus propias mentiras para confundirme aún más. Las intenciones de tu padre eran protegerte, Roberto, aunque sus métodos fueran completamente equivocados, dijo Ana suavemente. Al igual que las de Carmen, aunque las suyas fueran motivadas por el egoísmo y los celos. Cuando finalmente llegó la policía, arrestaron tanto a Carmen como al doctor Herrera por fraude médico y falsificación de documentos. El padre de Roberto fue interrogado pero liberado con una advertencia grave, ya que sus acciones, aunque moralmente cuestionables, no constituían un delito tan grave como las de los otros conspiradores. 3 meses después, Ana y Roberto finalmente se casaron en una ceremonia íntima, rodeados solo de familiares y amigos cercanos en quienes confiaban completamente. La experiencia había fortalecido su relación de maneras que nunca habían imaginado posible. Habían aprendido que el amor verdadero no solo consiste en los momentos felices, sino en la capacidad de enfrentar juntos las crisis más difíciles. El doctor Martínez, quien había sido invitado como invitado de honor a la boda, reflexionó sobre cómo una simple consulta médica prenupcial había revelado los secretos más profundos de varias familias. En su discurso durante la recepción, habló sobre la importancia de la honestidad en las relaciones y cómo los secretos, sin importar cuán bien intencionados sean, pueden causar más daño que la verdad. Ana y Roberto aprendieron valiosas lecciones sobre la confianza, la comunicación y la importancia de enfrentar los problemas juntos en lugar de ocultarse secretos el uno del otro. Roberto se reconcilió eventualmente con su padre, aunque su relación tardó mucho tiempo en sanar completamente. Entendieron que incluso las personas que nos aman pueden tomar decisiones equivocadas cuando actúan desde el miedo o el deseo de protegernos. Carmen fue sentenciada a servicios comunitarios y terapia psicológica obligatoria. Durante su tratamiento, finalmente pudo confrontar sus problemas de celos y obsesión, aunque el daño a su relación familiar con Ana fue irreparable. La experiencia les enseñó a todos la importancia de buscar ayuda profesional cuando los sentimientos se vuelven destructivos. Años después, cuando Ana y Roberto contaban esta historia a sus hijos, siempre enfatizaban la moraleja más importante, que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero solo cuando está construido sobre bases sólidas de honestidad, comunicación y respeto mutuo. También aprendieron que a veces las personas que más nos aman pueden ser las que más daño nos causan cuando actúan desde el miedo en lugar del amor.